La carta natal de Gustavo Petro. Muchas personas en Colombia me han escrito solicitándome la interpretación de la carta de este líder político de la actual oposición al gobierno en Colombia. Entonces, para las personas del exterior que no lo conocen, Gustavo Petro es actualmente un senador de izquierda, líder de la oposición al actual gobierno y está punteando, está muy inflado en las encuestas de las elecciones presidenciales del 2022 para Colombia. Gustavo Petro nace un 19 de abril de 1960 en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, Colombia. No conocemos su hora exacta de nacimiento, pero el astrólogo colombiano Alan de los Mares propone una carta con la que estoy muy de acuerdo. En esta carta le da un horario de nacimiento de la 1 de la mañana de ese 19 de abril, lo que nos arrojaría un ascendente Acuario, Luna en Acuario y Sol en Aries de casa 3. La Luna vendría a ser su astro dominante por estar muy cerca de su ascendente, lo que indica de primerazo que su destino depende del pueblo. El Sol en Aries le da el poder de ser un guerrero, un luchador, así que ahí está el tema de haberse metido a la guerra. Pero Sol de casa 3 también es que tiene el poder de luchar desde la palabra, el discurso y la comunicación. Y sí que tiene esa facilidad para el debate político y de argumentos. El ascendente Acuario le da esa personalidad de rebelde, guerrillero y ahora político de izquierda progresista, defensor de animales, del movimiento LGBTI+, de los afros, indígenas, de los pobres, promotor de energías limpias. Eso es una personalidad muy acuariana, muy rupturista para nuestra Colombia, que es de Sol en Cáncer, tan conservadora, tan anclada en la época republicana, tan miedosa de dar esos pasos locos acuarianos. Su actual esposa, Verónica Alcocer, es un Sol en Géminis y pues ascendente Acuario se enamora de Géminis, que es su casa 5 del amor. También los ascendente Acuario se enamoran de Leo y Sagitario, que son casa 7 y casa 11. Así que ahí está Verónica en su casa 5 del amor. Sobre sus otras dos esposas que tuvo y sus hijos o sus padres, pues no puedo hablar porque no encontré información de sus fechas. Entonces se me hace muy difícil generar estas relaciones. No sabemos a ciencia cierta si estemos en la hora correcta. Es muy difícil de corroborarlo, pero considero que esta carta se acerca mucho a la realidad que ha proyectado este líder político. Y ese medio cielo en Escorpión, un signo de poder y de transformación, pues hace que sus grandes metas y ambiciones, su profesión, vocación y oficio sea la política, la de ser un transformador profundo de las realidades y la de tener poder. Recordemos que Escorpión es un signo de poder. Igual que Leo, que Capricornio, Escorpión es de mucho poder, entonces ahí también vemos a políticos. La gente que tenga medio cielo en Escorpión también se podría dedicar a la política porque, es un signo de poder, de gran poder. Y Petro lo ha dicho en todas las entrevistas y discursos que ha hecho. Ha dicho que él no quiere ser la oposición para toda la vida, nacidos para secundiar. Él dice que él quiere llegar al poder. Ya fue poder local en Bogotá con muchos obstáculos, casi no lo dejan gobernar. Y ahora quiere ser poder desde el legislativo, ganando con el pacto histórico las del Congreso y ganando las elecciones a la presidencia. Él lo ha manifestado. Yo quiero ser poder. Ahí se ve reflejado claramente
esa ambición escorpiana de poder, de yo no quiero ser el segundón, yo quiero tener poder. Su tránsito por la guerrilla del M-19 inició a sus 17 años, en 1977, cuando justamente Urano, el planeta de la rebelión, de la rebeldía, de la revolución, llegaba a su medio cielo, a su casa 10 de la profesión, vocación u oficio, matizando sus metas y ambiciones desde una guerrilla revolucionaria como lo fue el M-19. Todo esto se manejaba de una forma secreta y oculta, mientras a la par ejercía liderazgo político en la sociedad. En 1984, el M-19, la guerrilla a la que pertenecía Petro, hace una tregua de paz con el gobierno de la época, y eso lo vemos evidenciado en que Júpiter estaba atravesando por ese año su casa 11 de los grupos a los que pertenecía, haciendo conjunción con Neptuno ese mismo año. Y la casa 11 pues es la casa de los colectivos a los que pertenecemos, y la conjunción de Júpiter y Neptuno siempre trae esos aires de paz y bondad para su casa 11 de movimiento guerrillero al que estaba afiliado en aquel entonces. Ese mismo año de 1984, siendo Petro concejal del municipio de Zipaquirá, ante la plaza pública, declara y reconoce que hace parte del movimiento del M-19. En los tránsitos de ese año observamos a Saturno sobre su medio cielo, dándole ese cargo de autoridad en la política que fue ejercer como concejal. Y también observamos a Urano entrando a su casa 11 de los grupos y colectividades, trayendo cierta inestabilidad a su movimiento político y guerrillero al que pertenecía. Recordemos que un año después, en octubre de 1985, la tregua de paz entre el M-19 y el gobierno cesó. Petro vivía en el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá y allí fue capturado. También fue torturado y finalmente fue liberado en febrero de 1987. En medio de ese encarcelamiento, su movimiento, el M-19, se tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, cuando Urano ya se posaba en la casa 11 de Petro. Y recordemos que esta toma guerrillera mantuvo como rehenes a 350 personas, entre funcionarios públicos, empleados y visitantes. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 101 muertos. Las responsabilidades de las muertes se atribuyen actualmente, obviamente, al M-19, pero también al Estado, que no supo maniobrar la retoma del palacio en cabeza de coroneles militares importantes que están siendo investigados y algunos ya fueron juzgados. Entonces, mientras Petro estaba en la cárcel, su movimiento al que pertenecía estaba haciendo jugadas muy uranianas, peligrosas y riesgosas, muy locas. Por eso Urano estaba en su casa 11 en ese momento. Saturno sobre su casa 10 le hacía ser aún más responsable de sus actos, y de cierta manera, cuando Saturno pasa por la 10, se siente todo ese peso de la autoridad. Por eso Petro sentía ese peso en ese momento de su encarcelamiento. Tenía la autoridad encima. Júpiter acababa de transitar por su casa 12 de enemigos ocultos que activaron su captura y encarcelamiento. Plutón sobre la casa 9 hacía que la justicia o el proceso judicial se sintiera muy intenso en este momento,
y Marte sobre su casa 8 lo ponía en riesgo de muerte. Por eso atravesó esta tortura. Al parecer, ese Júpiter en la casa 1, conectando a su luna natal mientras él está encarcelado y mientras su movimiento hace estragos en el país, lo hacen renovar o renacer a un momento nuevo de su vida que se daría 2 años más adelante. En 1987 se firma la paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco, donde Petro participa y se incorpora al acuerdo para desmovilizarse así de la guerra, participando en la cofundación de un nuevo partido político llamado Alianza Democrática M-19, ADM-19, que fue determinante para la redacción de la Constitución de 1991. Cabe aclarar que durante su paso por esta guerrilla, Petro hizo más parte del ala ideológica que del ala guerrerista, aunque él mismo dice que tuvo entrenamiento militar, que marchó en las montañas con el fusil, pero que no asesinó a nadie porque en ese corto tiempo de estar inmerso en el monte no se dio nunca un combate con el ejército, y que todo lo contrario hizo parte de los ideólogos que presionaron el tema de la paz con el gobierno. Sin embargo, por las redes sociales circulan muchos memes y fake news donde se le trata de asesino, secuestrador y hasta violador. No hay que olvidar que su imagen ha sido satanizada durante muchos años. La derecha, los medios de comunicación y el establecimiento no le perdonan que haya sido guerrillero. Yo personalmente no creo que él haya sido un asesino, que haya sido malo. Considero que fue presa de las circunstancias en un país donde se robaban las elecciones, donde los derechos estaban muy restringidos. Los jóvenes terminaban metiéndose a estos grupos subversivos por las miles de insatisfacciones. Otras personas, pues sí piensan que es perverso y asesino, y están en todo su derecho de pensarlo. Todos tenemos una visión de las cosas. Yo, por ejemplo, creo que Uribe sí tiene muchos indicios, acusaciones reales en la fiscalía, no memes de Facebook, que sí tiene acusaciones de nexos con paramilitarismo, masacre de pueblos enteros, robo de tierras, narcotráfico. A eso sumémosle que tiene el respaldo del tío San. Entonces creo que ese poder sí lo ha llevado a ser muy malo y no se ha arrepentido, no se ha desmovilizado, tampoco se ha retirado de la política como muchos le piden. Entonces yo sí creo que no se puede comparar el nivel de maldad que puede llegar a tener Uribe con el tránsito que tuvo Petro por el M-19. Es una diferencia abismal, pero como lo digo, todo es una creencia y cada persona mira las cosas desde su propio sistema de creencias, desde cómo lo siente, desde su ángulo. Yo lo percibo así, pero es muy probable que tú o que otra persona no lo vea de esa manera, lo perciban al contrario. Y está perfecto. Todos estamos en nuestro derecho de percibir las cosas de una manera o de otra. Si observamos los tránsitos de 1990, cuando hacen el proceso de paz, Plutón, el planeta del poder, se estaba posando sobre su medio cielo, otorgándole ese poder político de hacer profundas transformaciones, como el hecho de haber participado en la redacción de la Constitución del 91, una constitución que modernizó al país y que para estos tiempos se hacía muy necesaria. Entonces, por ahí dicen que no hay mal que por bien no venga. Si estas personas no se hubieran rebelado y no hubieran formado pues todo esto que hicieron, nunca habríamos tenido la Constitución del 91 y muy seguramente no nos hubiéramos modernizado. Entonces, a veces es necesario
que alguien se altere, que alguien como que se aloque de cierta manera para que las cosas cambien. Y eso lo hicieron en esa época todos esos grupos, presionaron a un cambio en el país. Entonces, mientras Plutón viajaba por esa casa 10 de Petro, él fue asesor de la gobernación de Cundinamarca, ganó la Cámara de Representantes de Cundinamarca y en 1994, cuando Neptuno y Urano están en su casa 12 de los enemigos ocultos, pues fue amenazado de muerte y le tocó abandonar el país. Y recordemos que la casa 12 son los destierros, cuando uno es desterrado y le toca a uno huir. Fue entonces nombrado agregado diplomático en Bruselas por el gobierno de Ernesto Samper y viajó a Bélgica junto a su compañera de entonces, Mariluz Herrán, y junto a otros desmovilizados del M-19 que fueron nombrados en embajadas europeas. Petro renunció a este cargo en el 96. Lógicamente, durante este periodo en el exterior, Júpiter estuvo activando su casa 9 del extranjero y de la diplomacia en el extranjero. Tras su regreso a Colombia, Petro se lanzaría a la alcaldía de Bogotá por el partido Alianza Democrática M19, AD-M19, quedando en un 8º lugar, muy lejos. En 1998, junto con Navarro Wolf, se ganarían lugares en la Asamblea de Representantes por Bogotá en el partido Vía Alterna. Toda esta escalada política sucedía mientras Plutón activaba su casa 10 de las grandes metas ambiciosas. En el 2006, el partido Vía Alterna se habría unido al Polo Democrático y Petro se haría senador de la República por el partido Polo Democrático, donde empezaría a denunciar los nexos del gobierno de Uribe con el paramilitarismo. Para el 2006, Plutón ya estaba en su casa 11, dándole poder en otro grupo muy distinto, el grupo de los políticos colombianos, el Congreso de la República, en el que durante ese año, 2006, destapó el escándalo de la llamada parapolítica, que demostraba vínculos de políticos con grupos paramilitares, hecho que llevó a Petro a ser elegido como el personaje político del año. A finales del 2007 realizó también el debate sobre la FARC política, que relacionaba a algunos políticos con la guerrilla de las FARC. Entonces es aquí donde Petro empieza a ganar gran popularidad, pues está denunciando nexos de políticos tanto con paramilitares como con guerrilleros. Si vemos sus tránsitos para estos años, Júpiter, el benefactor, atraviesa su casa 10 de la fama y popularidad y su casa 11 de los grupos sociales, de la influencia en la sociedad, donde también estaba Plutón dándole esa fuerza para influir en la sociedad. Por eso se le reconoció en aquel año como el político más influyente o el personaje del año. En el 2010, Petro se lanzó a la presidencia por el Polo Democrático, donde ocupó el 4º lugar en las votaciones, justamente cuando Júpiter y Neptuno atravesaron su casa 1 para el año 2010, haciéndolo soñar con esa grandeza de ser presidente. Plutón, revolviendo su casa 11, lo hacía tener fuertes y profundas divergencias al interior de su partido político, que era liderado en aquel entonces por Carlos Gaviria. Su partido era el Polo Democrático. A finales del año 2010, Petro ya tiene fuertes diferencias con las directivas de su partido, el Polo Democrático, pues Petro investigó y denunció el carrusel de la contratación de Samuel Moreno, quien fuera el alcalde de Bogotá en aquel entonces y que hacía parte del mismo partido político de él y que fue destituido por graves actos de corrupción y detrimento del erario público. Es aquí
cuando Petro decide marcharse de este partido político y crear su propio movimiento llamado Progresistas. Para este momento, Plutón, el regente de la muerte a nivel general, pero también el regente de la autoridad de la casa 10 de Petro, está parado sobre el Júpiter natal de Petro, que es el regente de la casa 11 de Petro, la casa de los partidos políticos. Entonces, es la misma autoridad o espada plutoniana de Petro que le da esa estocada final a su partido político, determinando que en las futuras alcaldías el Polo Democrático no volviera a poner alcalde en Bogotá. Esto generó mucho revuelo al interior del Polo Democrático, tanto así que hasta la presente figuras como Jorge Enrique Robledo no toleran o no se la llevan bien con Petro, siendo Robledo también muy acuariano, un acuariano de sol, con quienes compartían esos aires izquierdosos que lucharon contra los TLC, tratados de libre comercio que destruyeron la economía del país, pero que por muchos motivos no lograron comprenderse con Petro. El 30 de octubre del 2011, Petro logra ganar la alcaldía de Bogotá desde su movimiento Progresistas, favoreciéndole muchísimo este mes escorpiano, ese sol muy cerca de su medio cielo. Pero Neptuno en su casa 1 todavía lo proyectaban como una figura poco clara y peligrosa. Los medios de comunicación se dedicaban todo el día a hablar muy mal de él. Lo que consiguió fue un efecto contrario, pues fueron los mismos medios de comunicación los que hicieron que Petro fuera reconocido en todo el país, siendo muchas las obras que impulsó en esta alcaldía, como el Metrocable de Ciudad Bolívar, el mínimo vital de agua para estratos 1 y 2, los ACUNAR para los bebés, no permitió la corrida de toros, quitó a los caballos de trabajar en las carrozas de los recicladores e incluyó a los recicladores en programas sociales y económicos. Realmente su postura fue muy dado a lo social. Él decía que más para la gente, para los humanos y menos para el cemento, el gremio de la construcción que es Camacol. Ahí tenían como una guerra con Camacol. Entre los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012, Petro atraviesa lo que se llamó la crisis de las basuras, pues Petro habría hecho un cambio en la modalidad de recolección de basuras, pues los operadores ya no serían completamente privados, sino que serían mixtos. Una parte sería privada y otra parte sería pública. Los camiones que se importaron desde Estados Unidos para que cumplieran ese porcentaje público no habían llegado al país y el contrato ya exigía el cambio en los operadores, así que se dejaron de recoger durante 3 días cerca de 100,000 toneladas de basura, que finalmente fueron recogidas por volquetas, porque los operadores privados obviamente no le hicieron el favor a Petro de recoger las basuras unos días más mientras llegaban sus camiones. Personalmente, lo que veo fue un problema de programación de Petro y una mala leche de parte de los privados. En mi barrio pude percibir un poco de retraso con el tema de las basuras, eso sí, pero no para tanto. Pero es que la verdad, los medios de comunicación magnificaron este tema a tal punto que generaron un escándalo peor que el de Mónica Lewinsky con Bill Clinton. Todo esto desató acusaciones de la Fiscalía y demás entes de control. Es así como el 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación termina destituyendo a Petro de su cargo como alcalde. Esa semana, muchas personas se manifestaron en la Plaza de Bolívar en contra de esta arbitrariedad, pues aparte de destituirlo, lo inhabilitaban durante 15 años para ejercer cargos públicos.
era prácticamente la muerte política de Petro. Para este 9 de diciembre del 2013, cuando sale la noticia de su destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, pues observamos nuevamente a Saturno sobre su casa 10. Igual que como cuando él estuvo preso en 1985, la misma posición de Saturno sobre su casa 10, tenía a la autoridad, el peso de la autoridad encima. Y vemos a Plutón ya instalado en su casa 12, activando esos enemigos muy poderosos que conspiraron en su contra durante esta alcaldía, incluyendo a los medios de comunicación, que de verdad en esa época fueron muy fastidiosos. Hablaban pestes de este señor y no era para tanto, la verdad. Y además lograron fue lo contrario, lograron fue darle fuerza y mucha fama. Así que si hay algún responsable de la grandeza de Petro, pues por un lado sí, es el trabajo que este señor ha hecho como político, pero por otro lado es el bombeo que los medios de comunicación le hicieron mucha publicidad, de verdad. Y siendo Petro un sol de casa 3, pues sabía muy bien manejar el asunto, así que les dio sopa y seco, como decimos los colombianos. Les dio muy buenas lecciones a los periodistas que lo atacaban, así que realmente era muy chistoso ver estas entrevistas donde él muy calmado le pegaba unas peinadas al estilo de Botija y Chompiras a los periodistas. Lograba voltearles el asunto a los periodistas y hacerlos ver como unos ridículos. Obviamente, las personas que nos dimos la oportunidad de escuchar su discurso y sus entrevistas, nos dimos cuenta de esto. Las personas que jamás lo han escuchado, pues nada, se quedaron con los titulares en su contra y bueno, en fin, a mí no me parece que haya sido para tanto, pero así fue. Entonces, la destitución se ejecutó el 19 de marzo del 2014 por el presidente de aquellos días, que era Juan Manuel Santos. Pero 35 días después, el 22 de abril del 2014, estando el país en plenas elecciones a la presidencia, donde Zuluaga, contrincante de Santos, ganaba en primera vuelta, ponía a Santos en una posición muy incómoda. Así que Santos, estratégicamente para ganar su presidencia, acató el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había ganado Petro y que decía que un funcionario público elegido por voto popular no podía ser destituido por un funcionario elegido a dedo como el procurador Ordóñez, y que Colombia debería restituir a Petro como alcalde. Así que Santos acató el fallo, restituyó el cargo de Petro, lo rescató estratégicamente y con ello Santos ganó su segunda presidencia en el 2014. Si observamos los tránsitos de Petro para el 22 de abril del 2014, cuando es restituido, pues podemos evidenciar a Marte haciendo todo ese ejercicio de retrogradación en su casa 9 de los procesos judiciales y de la búsqueda de la justicia en tribunales internacionales. Entonces fueron esos días los más álgidos y al final todo dependía de la decisión de Santos, que astralmente le es favorable a Petro, por ser Santos un sol en Leo ascendente Libra, que termina complementándose con este sol en Aries ascendente Acuario, que es Petro. Así que aunque los dos sean muy diferentes políticamente, porque Santos es oligarca, de derecha, neoliberal, y Petro más bien socialista con pasado guerrillero, pues astralmente sucedió esa cooperación entre Leo y Acuario y entre Libra y Aries,
para que Santos ganara y pudiera hacer el proceso de paz con las FARC y para que Petro pudiera terminar su alcaldía ganada a pulso con voto popular. Porque este hombre Petro no hace parte de ninguna familia adinerada, ni fue promovido por los medios de comunicación, nada. Se ha ganado a la gente a punta de trabajo y de su labia, de su discurso. Entonces, esa es la gran rabia que le tienen, que alguien de abajo, del pueblo, se levante, se haga grande por sí solo, sin la ayuda de ninguna maquinaria, aunque ahora parece ser que las maquinarias lo están buscando. Y no está mal, siempre y cuando las maquinarias trabajen para el pueblo y no al contrario, el pueblo sometido por las maquinarias. En las elecciones presidenciales del 2018, Petro se ubicó en el segundo lugar, dándole fuerte pelea a Iván Duque, quien ganó la presidencia. Para este momento, Petro tenía a Júpiter sobre su medio cielo, dándole esa fuerza, esa grandeza. Como quedó en el segundo lugar, por la ley de oposición, podía obtener un cargo en el Congreso y desde entonces se consolidó como el senador más fuerte de la oposición al gobierno de Iván Duque, que es un sol en Leo, muy probablemente ascendente Géminis, que en aquel momento logró derrotar a Petro. Porque el arquetipo Leo no solamente funciona como aliado en el caso de Santos, sino también como enemigo y competidor frontal del arquetipo ascendente Acuario. En el año 2020, el año de la pandemia, Petro sufre una fuerte recaída de COVID estando en Italia cuando visitaba a su hija. Es hospitalizado gravemente y pues para ese momento Petro tenía a Plutón, Saturno y Júpiter en su casa 12. Así que fue un riesgo de muerte bien alto, importante. También significó esta concentración planetaria en su casa 12 un final de una lucha larga, el final de muchos sacrificios y también el final de muchos enemigos, porque el uribismo, sus fervientes enemigos, empezaban a deteriorarse en su reputación y en su fama, ya que este mismo año Uribe es destituido como senador por el delito de conseguir falsos testigos, pues pretendía crear una acusación falsa contra el senador Iván Cepeda y los niveles de su popularidad descendían muchísimo. En el año 2021, Petro tuvo a Júpiter y Saturno en su casa 1, tuvo este importante tránsito en la casa de su imagen, personalidad y destino. Y fue el año del estallido social en Colombia y fue el año donde su imagen empezó a inflarse como un globo. Saturno le dio estructura a lo que él venía proponiendo, pero que nunca había sido escuchado con temas como el cambio climático, la transición de las economías fósiles del gas, carbón y petróleo a las energías limpias, la distribución de la tierra con una reforma agraria y otras propuestas de tipo futurista, vanguardista. Entonces, luego de la pandemia, como que la gente estaba más dispuesta a escuchar sus propuestas. Incluso los mismos empresarios empezaron a llamarlo para escucharlo. Sin lugar a dudas, ese Saturno le dio estructura, solidez, autoridad a su imagen y Júpiter infló su imagen a tal punto que las encuestas de diciembre del 2021 lo catalogaron como un virtual ganador de la presidencia y en primera vuelta. Y si a eso le sumamos el hecho de que Castillo ganó en Perú y Boric en Chile, pues bueno, tal vez por esa razón Estados Unidos se siente un poco amenazado y está formando otra vez telenovelas y películas con Rusia en vez de tener un mejor diálogo con América Latina. Porque de seguro estos nuevos liderazgos de América Latina pues no van a confrontar con Estados Unidos, van a intentar negociar, que es diferente.
Ahora, este abril del 2022, vamos a tener la conjunción de Júpiter y Neptuno en la casa 2 de Petro, que es una casa de ganancias de recursos. Así que pierda o gane las elecciones, es un año donde Petro ganará riqueza, dinero y recursos. Las elecciones del Senado se dan el 13 de marzo y las presidenciales el 29 de mayo. Justo después de los eclipses del eje Tauro-Escorpión, que para Petro rigen su casa 4 de la patria u hogar y su casa 10 de la autoridad y grandes metas ambiciosas. Aunque el eclipse de la luna nueva en Tauro del 30 de abril se da más bien es en su casa 3 de la expresión, comunicación y discurso. Entonces aquí los debates previos a las elecciones pueden ser realmente muy importantes, muy decisivos, determinantes. Si llega a afectarse su garganta, su mente, su expresión y no puede estar en un debate televisivo, pues esto puede afectar su elección, ya que el eclipse sucede en esta casa 3 de la comunicación. Los medios de comunicación o los transportes también podrían afectarlo. Entonces puede ser que Petro pierda las elecciones y la vida le diga con los eclipses que se concentre en su familia y en su discurso. O puede ser que gane las elecciones y la vida le diga que es un tiempo para concentrarse en la patria y para mejorar su discurso y para dejar atrás viejas formas de relacionarse con el poder, ya que ahora él sería el poder. Otro evento que le ayuda a Petro este 2022 es la entrada de Júpiter en Aries por más o menos a mitad de año. Siendo Petro un sol en Aries, esto vibra súper bien para todos los Aries a mitad de año, justo en las elecciones. En la carta de Colombia, la conjunción de Júpiter y Neptuno sucede en la casa 10 de las autoridades, jefes y superiores del país. Así que es un cambio importante para las autoridades que rigen al país, aunque puede ser una gran desilusión que sucede en esa área, un sueño hecho realidad o una gran desilusión. Cada cabeza es un mundo y cada quien percibe un mismo evento desde su óptica, con sus propias gafas. Para una persona de derecha como mi papá y mis tíos que son uribistas, puede ser decepcionante que gane Petro, pero para una persona de izquierda puede ser decepcionante que Petro pierda. Así que ilusión o desilusión va en cada quien. Cada quien percibe la conjunción desde su óptica. Sin embargo, al ser Petro ascendente Acuario y con esa luna en Acuario, se enmarca en una época de aires acuarianos. La era de aire, la era de Acuario le favorecen. Así que por estas obvias razones puede ser el ganador astralmente, más aún si va punteando en las encuestas, más aún si no hay todavía un claro contrincante para él. Bueno, y más que como astróloga y más como ser humano, aquí quisiera un poco desnudarme un poco en mis intenciones y confesarles que sí, en las próximas elecciones voy a votar por Petro y por el pacto histórico. Ojalá no me desilusionen, ojalá no me decepcionen en el camino, y si lo hacen, pues nada, estaré ahí criticando, siendo muy autocrítica de su gobernabilidad o de los pasos que den. Entonces, pues lo hago sí, con una parte con fe, pero con otra parte con ese sentido de crítica. Y lo hago mucho, aparte de cambio climático, animales, bueno, todo este tema que me gusta, lo hago por una propuesta que es la reforma agraria o el tema de tierras. Aquí quiero contarles un poco de la historia de Colombia, porque la colonización antioqueña y del eje cafetero fue muy diferente a la del resto del país.
Recordemos que los judíos sefarditas fueron expulsados de España por los reyes católicos y muchos de ellos llegaron a Colombia, entraron por el río Magdalena, pero no cogieron el río Magdalena hacia abajo como ya lo habían hecho muchos españoles que colonizaron esta parte de la cordillera oriental del país. Colonizaron los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, el Tolima, el Huila. No, estos judíos sefarditas y otros españoles que emigraron se fueron por el río Cauca, por la variante del río Cauca. Entonces subieron por todo este alto del río Cauca y fue así como poblaron todo el tema de Antioquia y del eje cafetero y del norte del valle. Por eso en esta zona el tema católico está muy arraigado, el tema del cristianismo está súper arraigado, pero en parte era porque los judíos tuvieron que mimetizarse con el catolicismo. Hay muchas señales de esa herencia judía en la colonización de Antioquia y del eje cafetero por la arquitectura y la forma de hablar. El ceseo, que es muy de el alá andaluz, de Andalucía, de España, entonces hay mucho ceseo en cómo hablan los antioqueños, que hablan así, vos y no sé qué. Bueno, entonces allí se dio una cosa que se llaman los minifundios. Ellos tomaron pequeñas tierras y las hicieron muy productivas. No habían grandes latifundistas, como sí sucedió en la otra parte de Colombia, por todo el río Magdalena abajo, Santanderes, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá. Habían grandes latifundistas con grandes extensiones de tierra, porque fue como la primera colonización, la primera parte de la colonización. Después entraron fue por el lado de Antioquia los judíos sefarditas y los otros españoles. Entonces, en esta parte de Colombia había mucho minifundio. En la otra parte de Colombia había mucho latifundio. Y los latifundios son grandes extensiones de tierra, son señores feudales prácticamente, que tenían empleados a su servicio, trabajadores. Y ahí es donde surge el problema, que los trabajadores empezaron a sindicalizarse, a rebelarse contra sus patronos. Y ahí surgieron las guerrillas. Las guerrillas surgieron en ese conflicto de la tierra, de no poder poseer tierra. Muchos de ellos, de estos rebeldes de los grandes latifundios, de los grandes hatos de tierra, huyeron hacia los llanos orientales para tener tierras y también para armar sus revoluciones. En el Tolima, el Huila pasó todo esto. Ustedes pueden mirar esta historia. Alfredo Molano, sociólogo colombiano, lo relata extraordinariamente, muchísimo mejor. ¿Y qué pasó por el otro lado? Por el lado de los minifundios, no hubo esos problemas. No surgieron guerrillas, no surgieron rebeliones ni guerras contra ningunos patronos, porque cada persona era su propio patrón. Entonces, allí lo que se dio fue un gran desarrollo en el eje cafetero, una gran productividad, y por eso es la parte del país como más moderna, más desarrollada, precisamente porque la gente tenía minifundios productivos. Entonces, venían con otra idea de la distribución de la tierra. A ellos les tocó abrir esa montaña y hacerse a estas pequeñas tierras y sembrar, y bueno, es otra historia. Por eso allí no se creó la guerra en el eje cafetero, por este mismo tema de los minifundios. Entonces, latifundios versus minifundios, ahí vemos las grandes diferencias y los grandes conflictos. Ahora, actualmente Colombia
tiene una distribución pésima de la tierra. La tierra, la gran mayoría de la tierra está en muy pocas manos, en un poco porcentaje de las personas. Entonces se hace necesaria, desde hace muchos años se viene haciendo necesaria una reforma agraria, una reforma de la tierra. Pero esto ha sido atrasado, esto ha sido obstaculizado, una reforma agraria que ya se dio en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en muchos otros países que han permitido el desarrollo y que han permitido que no se generen guerrillas. A partir de estas reformas de tierras, pues se han hecho más productivos y ha permitido que no haya guerra. Como nuestro país, Colombia, no ha tenido esa reforma agraria porque la han obstaculizado, por esa razón es que todavía estamos viviendo en el feudalismo. Esto no es capitalismo, esto es feudalismo y no han permitido que nuestro país se desarrolle y sea productivo. Tenemos gente, muy pocas personas, con grandes extensiones de tierra improductiva, donde hay por ahí 3 vacas, pero son grandes extensiones de tierra improductivas. La idea de este candidato Petro es hacer la tierra productiva para evitar las guerras, los conflictos, en fin, y hacer que la gente tenga tierra para que la trabaje. Bueno, entonces yo personalmente pues voy a votar por esta persona. Puede que nos decepcione, puede que no. Hay que evaluar, hay que ser muy críticos y pues tampoco hay que ponernos a pelear. La idea también de construir un país en paz es aprender a manejarnos con las diferencias. Muy seguramente mi papá, mis tíos, muchos van a votar por Zuluaga o por el candidato de Uribe, de la derecha. Muchos otros van a votar por el candidato de centro. Muchas amistades lo van a hacer. Yo personalmente pues voy a votar por Petro, pero eso no significa que yo voy a pelear con mis familiares o con mis amigos o que voy a pelear con ustedes, mis seguidores. No tenemos por qué entrar en esos conflictos. Es que todos somos diferentes y ese es el proceso que Colombia tiene que aprender. No nos vamos a dejar de tomar un guarito ni de celebrar la vida porque el uno piense distinto al otro. Eso es, o sea, más allá de que uno sea de Millonarios, el otro de Nacional, el uno sea católico, el otro evangélico, el otro ateo, más allá de todas esas diferencias ideológicas y de gustos, debemos aprender a convivir en paz y yo creo que esa es la última lección. Sí, hay que ser uno honesto con la gente y decir lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, pero también hay que ser respetuoso y no ponernos a pelear. Yo aquí pues nada, me desnudé ideológicamente, les conté lo que pienso, pero bueno, también respeto que si ustedes van a votar por otro candidato, adelante, todos estamos en nuestro derecho y se hace necesario que participemos, que expresemos nuestra voz, que demos nuestros argumentos y que vivamos en paz y alegría a pesar de todo y a pesar de lo que vaya a suceder. Seamos felices. Bueno, eso era lo que les quería transmitir. Espero les haya gustado el video que habla un poco a nivel astrológico, biográfico, un poquito de la historia de Colombia y un poquito de pues ya mi tema personal. Un beso para todos, un abrazo muy grande.